¿Qué tú piensas de Luis? Oh, que Luis es un presidente tan humano, tan cercano. Luis siempre está presente, él siempre da la mano. Trabaja y trabaja, resolviendo los problemas. Buen padre de familia, honrado y decente. Un presidente así es lo que quiere la gente. Por eso lo queremos. 4 años más. Comisión Técnica por el Cambio, CTC. Luis, lo mejor para el país. 4 años más. Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Anabel Alberto por aquí, una mujer feliz, contenta, agradecida de Dios, esperando que todos ustedes estén bien, que comenten, no importa lo que comenten en este video, porque nos acaba. Qué buena exaltación. Que comenten. No me importa lo que comenten. Ok, es verdad. No, Anabel no, está el no. PLD. Tú no sabes la ofensa que me hacen con eso. Sí. Anabel está el PLD, pero no me voy a fajar con ustedes. Que si yo soy de la FUPU, después dicen que somos PRMistas. Sí. No importa. Porque la oposición nos utiliza. Sí, mucho. Nos utiliza el oficialismo, los cortes. También, todos sí, nos utilizan y no sí. nos dan ni jugo de piña. Así que no importa. Este video, compártelo, suscríbete y gracias por estar con nosotros. Nuestro invitado de hoy, a mí me habían dicho, ay, no, mi amor, él no quiere ir para allá porque ustedes son muy fuertes. Tú lo vas a aclarar ahora, no te apures. Porque son muy fuertes y porque acabaron a Virginia. Y dije, que la acabamos. Cuidado, porque no lo sabe, ¿verdad? Que es su hermana. Él es candidato por segunda ocasión a diputado por el Distrito Nacional en la circunscripción número 1 por Opción Democrática. Es actualmente el vicepresidente de Opción Democrática y fue el más votado en la campaña pasada. Comparte con nosotros José Horacio Rodríguez. Bienvenido, José Horacio. Muchísimas gracias, contentísimo de estar aquí en Politiqueando con ustedes dos. Bienvenido, dos hermano. Figuras que quiero, respeto y admiro. Es verdad. Claro, Gracias. por su Porque tú trabajo, no su viste de trayectoria. pequeñito. Bueno, no, fuera de que sea de Manolo, Betty, no, jamás. No, gracias. Porque siempre dicen, yo lo veo a usted y yo estando pequeño en el colegio. Yo veo a estas mujeres. Yo puedo decir esto de mi amigo Manolo. Estas pero mujeres no que han de hecho ti. televisión conmigo. Dije, cuando yo estaba en el colegio, Anabel, yo te veía en Perdone la Hora. ¿Sabes que a mí me dijo un muchacho? Hombre. Saludos para él, por cierto. Me dice él, Manolo, ¿pero y qué es lo que tú y fulano comen? ¿Qué pasan los años? Ustedes están igualitos. Y mírame a mí, digo yo. Él se veía el doble de la edad mía. Wow. Digo, ¿qué edad tú tienes? Bueno, yo nací en el 80. Digo, pues cambia la alimentación. Claro. Porque está estaba explotado. Ay. Hace política, porque la política desgasta también. Sí, desgasta. No. Envejece, Mira, deja uno calvo. a Diablo, propósito yo de Por le ejemplo, pongo a Luis cabello al Congreso. Abinader se le ha notado que el gobierno, o sea, el puesto, lo ha vegetado Claro. bastante. Pues O sea, le si pasó tú- a Obama también. Sí. Obama se descrica. Obama se destruyó. Y Lionel. Y Leonel. Leonel Leonel quedó fue frío. la oposición que lo destruyó. Porque él en el poder estaba bien. Danilo sí, Danilo Fue se a fue parar la oposición y él se destruyó. hasta pedazo de piel se le fue a Danilo. ¿No te Dani, acuerdas? sí. Cuando quería modificar la constitución. Sí. Estaba muy nervioso y tuvo que ir a Miami a atenderse la piel. sí. Señores, es que la gente... Sí. Cuando los números lo dan. José Horacio, ¿qué te motivó a ti? Es complicado. ¿Qué te motivó a ti a ser diputado en el 20? O sea, ¿quién fue que te dijo, pero tú deberías como ponerte en esto? Mira, yo estaba recordando justamente el viernes pasado que estaba en casa de una amiga de toda la vida que en su casa hizo un encuentro, invitó a toda su familia, a sus amigos, compañeros del trabajo, vecinos, para presentarme y yo poderle presentar mis propuestas. Y en la casa de ella, alguien me hizo esa pregunta y yo le dije a su mamá, que yo le digo, tía Norca, ¿tú tienes el anuario de Anabel ahí? Búscalo. Y buscaron el anuario de cuando nosotros nos graduamos del colegio, con la foto de cada uno. Y entonces éramos 70 y pico de graduandos. Y a cada uno se le ponía, si pudiéramos, les regalaríamos a... Y a mí ponía a José Horacio un puesto en el Congreso. Oigan, con 17 años. Wow. Mis compañeros de colegio, de estudios, me veían ya como con ese interés y con ese O sea, tú eras potencial. de lo que abogaba en el curso, Sí. de lo que quería cosas. Óyeme, una vez yo me acuerdo que suspendieron a un compañero estudiante, pues nosotros armamos una comitiva, una carta, y fuimos todos con un lazo amarillo en signo de protesta. Oye. Y esa carta nos pedimos una reunión a la directora para decirle por qué nosotros entendíamos que era injusta esa amonestación. O sea, ir abogando por el interés de los demás compañeros del curso, por el interés en ese momento que era el interés colectivo de los estudiantes. Y así toda la vida. Luego fui en la universidad, el presidente del Comité de Estudiantes de Derecho en la Pucamaima. Y también ya hay
con otro matiz más académico. Nosotros impulsábamos iniciativas para fortalecer el currículum académico con actividades extracurriculares como seminarios y demás, y actividades de integración de todos los estudiantes de Derecho en ese momento que estábamos cursando por allá. Pero una posición de liderazgo, porque se gana con votos. Luego, pero durante esos años universitarios, yo me involucré en muchas protestas ciudadanas que fueron protagonizadas por jóvenes. Por eso yo no hago caso. Cada vez que dicen que no, que la juventud no está interesada y está en otra cosa. Bueno, pues yo estuve en la primera fila de la lucha. Del 4%. Del 4%, contra la cementera de los Haitises, contra la reforma constitucional del 2010 que intentaba privatizar las playas. Yo me acuerdo que fuimos con muchísimos compañeros de la universidad con flotadores y traje de baño frente al Congreso a protestar en contra de la posible privatización de las playas como un patrimonio público natural de todos los dominicanos. Y en el 2012 ya yo estaba estudiando una maestría en Derecho Público en la Complutense en Madrid, y me acuerdo que fue el famoso paquetazo fiscal para poder recaudar más por el déficit fiscal que provocó la posibilidad de que el PLD se quedara en el poder en el 2012 cuando Danilo ganó las elecciones, que astutamente él le achacó esa reforma a Leonel y no tuvo que asumir el costo político de subir el ITEVIS de un 16% a un 18%. La ciudadanía se tiró a las calles y en el Parque Independencia hubo unas protestas masivas vestidos de negro por justicia fiscal. Y yo, como no estaba aquí, yo lo que quería era estar aquí, porque yo veía las protestas y yo decía, concha, le quiero estar ahí manifestándome, pero armé una protesta frente a la embajada en España, en Madrid. Y invité a todos los compañeros dominicanos que yo conocía y gente que ya tenía muchos años viviendo en España, y convocamos a unirnos a la solidaridad, ¿verdad?, con el pueblo dominicano, como dominicanos en ese momento residiendo en España, contra el paquetazo fiscal que aumentó el ITEVIS y otros impuestos más. Y luego, cuando regreso al país, después de todo ese proceso, yo tenía esa inquietud de hacer política, pero no encontraba ningún partido político con el que me identificara. O sea, ¿no te gustaba el PLD porque tú considerabas que no servía? Y yo ya estaba en todas esas protestas. En ese momento el PRD se estaba dividiendo. ¿El PRM 2014. Cuando salió? Entonces, ahí estaba naciendo el PRM, pero para mí era el mismo PRD. Okay. ¿Qué pasa? Yo viví, y recuerdo muy bien... El reformista ni se diga. No, yo vengo de una familia antitrujillista. Pero se mantienen así. Bueno. Han cambiado tanta gente. Han cambiado tanta gente, pero estos santos se han caído todos. Sí. Este es el país con más santos tumbados. Así es. Sí, increíble. Este es el país con más santos tumbados. Aquí se han desmontado y Manolo Sena. Un viaje de santos tumbados empieza muy bien, liberales, independientes, y después tú lo ves, que se venden el país, unos contratos malísimos, mal hechos. Y tú dices, a propósito de eso te pregunto, tus amigos que fueron los amigos del activista social, de ese joven que impulsó, ese joven que protestó, ese joven que estuvo en las calles, en las plazas, obviamente, con ese ímpetu de que hubiesen cambios y reivindicaciones humanas y sociales que necesitaba el país. Siguen siendo los mismos amigos del que ahora es diputado, que cayó, uno de ellos, que cayó en ese enjambre y en esa trampa. Acompañándome. Cuando tú llegas a ese enjambre, esa trampa que representa el Congreso Nacional con tantos intereses, y tú vienes de intereses independientes, muchachos que viene del lado sano, del lado verde, del lado azul. No, azul no, porque ahora azul está en el poder. Sí. Del lado verde no, porque ahora está en la oposición. Del lado sano, del lado liberal. Del lado clear. Y entra clear. El lado clear, el lado, digamos, transparente, holístico. Decente. Limpio, clean, impoluto. Y llegas a ese enjambre que representa el Congreso. ¿Qué has podido hacer tú? Solo. Sí, solo. Ahí adentro. Buenísima pregunta. Mira, justamente me anda acompañando, aunque no se ven las cámaras, un amigo ¡lo sé todo! Que conocí en esas luchas sociales hace más de 10 años atrás. Bien. Y hoy me está acompañando como voluntario de esta campaña, coordinando a los demás voluntarios y el territorio de la Circunscripción 1, porque él me decía, mira, yo sabía que tú ibas a ser un buen diputado y yo voté por ti. Él lo dice eso, y yo voté por ti en el 2020, pero la verdad que tú me has sorprendido porque tú has superado mis expectativas. Y, por ejemplo, yo no pensé que tú, siendo un diputado solo, iba a poder aprobar leyes como la prohibición del matrimonio infantil. Sí, que fue José Horacio. Que fue una modificación al Código Civil. Señores, es y sigue siendo todavía, pero ya al margen de la ley, una realidad en nuestro país. En las oficialías del registro civil, encontramos casos entre el 2010 y el 2020 autorizados por jueces, niña casada, menor de edad, con hombres que le superan 50 años de diferencia de edad. ¡Dios mío! Eso es una vulgar venta, como si fuera un ganado, una niña. Y la verdad que eso duele. Y se da en los quintiles, en los estratos sociales más pobres de nuestra sociedad.
Sí. Porque obviamente un padre que pueda darle lo que su hija necesita no la va a No entregar a un hace adulto eso, así, exacto. no haría eso. Pero la necesidad tiene cara de hereje. Y por eso, para mí, una de las principales cosas por las que hay que luchar en este país es para subir a los altos niveles de pobreza. Si a mí me preguntan el principal problema de la República Dominicana, hay muchísimos problemas de la República Dominicana, muchísimos. Pero el principal es los altos niveles de pobreza que todavía exhibe nuestra sociedad. Y es muy contradictorio porque es una sociedad que ha generado mucha riqueza en los últimos años. De hecho, nos colocan en los primeros lugares de América Latina en las últimas décadas de generación de riqueza. Pero se han mantenido los niveles de Pero pobreza flojo en distribución. flojo en distribución. Entonces logramos en primer lugar esa ley, que yo creo que es un paso de avance, porque sobre todo, aún se sigue dando en la práctica, pero se está haciendo al margen de la ley, se puede sancionar y se puede perseguir, cosa que antes no se podía. En segundo lugar, logramos que se apruebe en la Cámara de Diputados la licencia de paternidad. Excelente. ¿Eso cuántos días fueron, por fin? 10 días laborables. Que debería ser más. ¿Para qué? Para que los padres puedan estar en su casa con su muchacho, con su mujer, atendiendo a sus hijos. Eso fortalece el Sí, pero núcleo. en algunos casos con grillete electrónico puesto, ¿no? Ah, bueno, Porque ya. algunos lo cogen para bebé. Bueno. Para chelcha, y es para que esté con tu Sí. ayudando a la madre Es muy y esté con tu importante. hijo Mira, ahí. que es No para que lo coja para necesaria otra esa cosa. ayuda, Manolo. Pero uno no puede Sí, legislar. pero es para garantizar para el que lo hace ahí, mal. claro. Uno tiene que legislar para el que lo hace bien. Muy bien. Sí, Y, válido. pero es verdad que esa es una preocupación, hace falta un cambio de cultura. Pero eso promueve el padre a la paternidad responsable, esa posibilidad. Cierto, muy bueno. Y va a fortalecer el núcleo más importante de nuestra sociedad, que es la familia. Entonces, tercer tema que quiero rescatar para resumirlo en tres, porque son muchos. Yo he sido el que más ha abogado por la aplicación del ajuste por inflación a los salarios que pagan impuestos sobre la renta los dominicanos, para que los ingresos de la familia dominicana rindan para más. ¿Qué ¿A partir pasa? de cuánto se paga impuestos? Hoy en día, porque uno paga impuestos por todo, por comprar una camisa, por ir al supermercado, por ir a un restaurante, por comprar gasolina, por internet. Para las telecomunicaciones Sí, tienen un impuesto sí, que no es sí, solamente el ITEVIS, tiene un impuesto selectivo al consumo, que, particular a las telecomunicaciones. Igual que el alcohol, pero el alcohol tú lo podrías justificar mejor por lo dañino que es, pero la telecomunicación es una necesidad, porque tiene un impuesto especial que grava la telecomunicación específico por encima del ITEVIS. O sea que, independientemente de lo que usted gane, usted paga impuestos. Pero además, si usted gana de 34,000 pesos en adelante, a usted se le cobra impuesto de sus ingresos, aparte de lo que usted paga por el consumo de cada uno de esos bienes que estamos diciendo. ¿Y qué pasa? Que la ley, el Código Tributario dice que ese monto exento, que son 34,500 pesos, que no paga impuestos sobre la renta, se debe indexar todos los años según la inflación del último año. Y ustedes saben que hace 8 años que no se aplica ese ajuste por inflación, violando el Código Tributario. Pero ¿cómo lo hacen? No deben ese dinero. Claro, pero oye, ¿cómo o sea, lo los hacen? empleados. Sí, 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 Los los empleados y empleados, además claro. cualquier profesional No lo debe. independiente que declare impuestos debe. sobre la renta como persona física. Claro. No las empresas, sino la persona física. ¿Qué pasa? Que a pesar de que el Código Tributario dice que todos los años se tiene que aplicar ese ajuste, en la Ley General de Presupuesto de cada año, los gobiernos incluyen un artículo que dice, para este año, transitoriamente y excepcionalmente, no se va a aplicar el ajuste por inflación que manda el Código Tributario al impuesto sobre la renta. Pero tienen 8 años metiendo ese artículo en la ley de presupuesto. Y el Congreso calladito, no decía nada. Sí. Hasta que yo levanté la voz y dije, un momento, esa injusticia ha provocado que la última vez que se estableció el monto exento, daba para cubrir el monto exento del impuesto sobre la renta, el 100% de una canasta básica familiar, y aún así quedaban excedentes de 6,000 pesos sin pagar impuestos sobre la renta para que la familia pudiera incurrir en gastos o necesidades que tiene. Hoy en día, como no se ha aplicado ese ajuste, la canasta familiar ya está en 45,000 pesos. Quiere decir que uno comienza a pagar impuestos sobre la renta con un salario 10,000 pesos por debajo de poder cubrir la canasta básica familiar. Y ya te están mordiendo un 15% de impuestos sobre la renta, además de todo el impuesto que ya dijimos que se paga al consumo, por el ITEVI, por el impuesto selectivo y demás. Y eso está haciendo que con esa medida, salarios reales menores, o sea, gente que gana menos en términos reales, tiene que pagar más impuestos. Entonces, está haciendo que cada vez el que gana menos paga más impuestos, pero aquí hay un sistema que le permite a sectores de nuestra economía que genera grandes ganancias, se beneficien de exenciones fiscales. Entonces, es un sistema muy desigual, que al final del día, cuando terminamos eso de es lo pagar grave, impuestos, desigual. Sí. el rico es más rico y el pobre más pobre. Entonces, Sí, es cierto. eso se puede cambiar con legisladores que defiendan el bolsillo de las familias dominicanas. Es verdad. Como debe ser. Te voy a hacer una pregunta que nadie ha hecho. A mí me gusta hacer la pregunta que nadie ha hecho. Pero esta pregunta requiere una real y extrema sinceridad de tu parte. ¿Cuáles proyectos tú sin querer lo has tenido que levantar la mano y apoyar? Porque dice, bueno, tengo que hacerlo para que me dejen pasar el mío, porque ahí hay que negociar Sí, hay para que que te negociar. dejen pasar el tuyo. Señor. Tú me apoyas aquí para que me puedan apoyar allí.
Sí. ¿Cuáles tú has tenido sin querer y con el no estás de acuerdo? Mira. Lo has tenido que apoyar. Yo te voy a decir uno que yo al final decidí resignado a votar que sí, que fue la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo. ¿Por qué? Porque yo trabajé 2 años en la comisión bicameral que estudió ese proyecto. Una comisión bicameral, cuando es bicameral, está conformada tanto por diputados como por senadores, porque normalmente trabajamos separados, pero excepcionalmente se pueden hacer comisiones conjuntas. Y en ese caso se hizo una. Y la presidía Farideh Raful, la senadora del distrito. Esa comisión trabajó durante 2 años, reuniéndose toda la semana en jornadas largas de trabajo. Y es una ley que estaba pendiente de aprobarse hacía muchos años, de ordenamiento territorial y uso de suelo, para planificar el crecimiento del territorio de manera más organizada, estableciendo dónde es zona rural, dónde es zona urbana. Dónde se puede levantar edificios, dónde no. Exactamente. Porque hay un desorden con exactamente. Y esa ley se aprobó el año pasado. Y en el informe que aprobamos en la comisión, yo creo que salió una ley bastante buena. Pero luego, cuando fue al Senado, la trastocaron y la desdibujaron y le quitaron muchas de las cosas por las que yo luché. ¿Por qué yo luché en esa ley? Para que haya un mínimo, una obligatoriedad de establecer un mínimo de metros cuadrados de área verde por habitante que tenga la ciudad en los planes de ordenamiento territorial. Que no Porque hay. las áreas verdes que no hay. Las áreas verdes permiten aportar hasta la salud mental de la población. Cierto. Tú tienes un parque a 500 metros de tu casa donde tú puedas ir a pasear, que los niños vayan a jugar, a pasear al perro, a hacer ejercicio. Influyate en la temperatura de una ciudad. Sí. En todo positivamente. Y incluso la Organización Mundial de la Salud tiene un estándar mínimo, que si no me equivoco es de 8 metros cuadrados de área verde por habitante de la ciudad. Y yo me había asegurado en el informe de que se incluyera ese mínimo en la ley para que ningún plan de ordenamiento territorial pueda tener menos de ahí. Y el Senado, por ejemplo, lo eliminó eso. ¿Pero por qué? Ahí hubo mucha presión de sectores que quieren, ¿verdad?, aumentar la densidad, que no quieren dejar, cuando hay un proyecto nuevo de vivienda, no quieren dejar un porcentaje para poder hacer ese tipo de área verde. Sobreutilización de espacios. Entonces, eso se dejó fuera. Y la ley, cuando vino, yo dije, wow, ¿qué hago ahora? Me viene esa disyuntiva. Voto por esto así, como lo dibujaron, o voto que no, para que el país siga pendiente de aprobar una ley de ordenamiento territorial. Finalmente, yo decidí votar que sí. Pensando en que, mira, no se pudo tener la ley que yo deseaba, con todo lo que yo deseaba, pero peor es continuar sin tener una ley de ordenamiento territorial. Entonces fue como frustrado, fue como que, ok, concedo que no es la ley que yo quería más, pero peor es quedando sin ley. Ese tipo de cosas tú la dices en tus redes, por ejemplo, para que la gente sepa. Tú dices, señores, miren, pasó esto y esto y esto. Yo normalmente, lo que pasa es que no se queda, y eso me han criticado por eso, o sea, de mi equipo, porque yo a veces lo digo en las historias del Instagram. No, tienes que decirlo. Entonces no se queda. Ajá, guárdalas. Entonces, yo puedo encontrar muchos casos que a veces yo salgo y señora, pasó esto fue lo que pasó, y a las 24 horas la historia se borra. Sí. Entonces, no queda como ese registro. Pero muchas veces yo uso mucho mis redes para comunicar lo que pasa. Sí, yo dentro te veo. José Horacio, en el caso de la ley del DNI en diciembre, que justamente apareció en diciembre, cuando todo el mundo estaba en otra cosa, muchos supuestamente aprobaron. En el caso tuyo, ¿qué pasó? Yo no voté por esa ley. Mira, pero tú estuviste ahí. Yo estaba ahí, sí, no, yo estaba. Fue el 29 de diciembre, un viernes. Ya ustedes saben, todo el mundo listo para terminar el año. Sí, como de maldad. Yo no sabía que ese proyecto se iba a conocer ese día, porque ¿qué pasa? Si ustedes ven la agenda del Pleno, ustedes pueden encontrar a esta altura 40 proyectos en agenda. No quiere decir que ese día se van a conocer esos 40 proyectos. No. Ese día se pueden conocer 3 o 4 proyectos. Sí. Y entonces, ¿quién decide cuáles son los que se conocen? Claro, le pide permiso al Pleno, pero normalmente el Pleno siempre se lo autoriza, el presidente de la Cámara. Entonces, a veces tú llegas y tú no sabes, ese proyecto puede tardar meses en agenda y no se conoce, y de repente un día lo conocen. Entonces, ese día yo no sabía que ese proyecto se iba a conocer. Yo sí sabía que se iba a conocer ese día, 29 de diciembre, una ley que autorizaba la emisión de deuda pública por más de 200,000 millones de pesos para financiar el presupuesto del 2024. Eso es la mano. Y yo quería fijar mi posición en contra de ese proyecto. ¿Por qué? Porque asesorándome de economistas que me apoyan en mi trabajo de manera honorífica, porque los diputados no tenemos asesores, para decidir la ley del país, que definen la vida y la suerte. Aparte, ¿tú no le pagas? No tengo, o sea, mi salario no me da para eso. O sea, ¿entiendes? No da. Entonces, ¿qué pasa? Yo, con los economistas que pude asesorarme, que de buena voluntad y por amor y servicio al país, o sea, saben que están ayudando a un diputado que está haciendo un buen trabajo para el país,
me dijeron, mira, es un poco extraño ese nivel de endeudamiento tan alto, sobre todo cuando el país tiene en este momento las mayores reservas económicas en mucho tiempo, quizás en su historia. Reservas que rondan el 4% del Producto Interno Bruto. Y uno se pregunta, ¿para qué el gobierno está teniendo una reserva tan alta? Porque pudiendo mantener una reserva de un 2% del Producto Interno Bruto, que es la mitad de lo que se tiene, me explican estos economistas, se podría garantizar estabilidad macroeconómica, contener la inflación, garantizar flujo de liquidez. Entonces, ¿por qué unas reservas tan altas cuando si se mantienen en un 2%, se garantiza la estabilidad macroeconómica, se contiene la inflación y te permitiría no endeudarte tanto? Tomar menos prestado para financiar el presupuesto. Porque cuando tú tomas prestado, después tú tienes que pagar intereses de ese préstamo. Entonces, no es sano para la economía. Entonces, el gobierno no ha sabido responder eso. Entonces, yo voy, tomo un turno y digo, debemos recibir respuesta del ministro de Hacienda, porque si tenemos esas reservas, nos estamos endeudando a esos niveles y por eso voto en contra de ese nivel de endeudamiento tan alto. Yo fui ese día, 29 de diciembre, fijé esa posición. También se conoció ese día la ley que daba poderes especiales al presidente de la República para poder fijar arancel tasa cero, la importación de productos agrícolas. Pero, perdón, esa primera ley no se aprobó, sí se aprobó. Se aprobó con mi voto en contra. Okay. La de la emisión de deuda pública. Ese mismo día... Ellos no te hacen caso. Ellos consideran ahí que como tú No, eres disidente, ojo. ahí va esta Sí, voto en pero contra. él es coherente, él se mantiene, que es lo correcto. Yo considero que mi voz es muy Con respetada. este carnaval de tránsfuga que hay. Pero tú teniendo problemas con gente. ¿Con quién fue que tú te fajaste? Ellos se dijeron de Sí, todo. sí, de el todo. que tuvo aquí del PLD. Cedeño, no. Con Cedeño. Él es del PRD. Es del de la PRM, Romana. ajá. Mira, yo debo decir de Cedeño que han habido en estos 4 años 2 episodios que las cámaras han documentado de nosotros discutiendo. Sin embargo, yo debo reconocer que tengo muchas diferencias con él en muchos temas y en muchos otros creo que él es uno de los diputados más valientes y más trabajadores que hay en la Cámara de Diputados. Ojo, me he fajado con él, como se ha visto en la prensa, claro, con bien. otros temas cuando hemos estado de acuerdo. ¿Y por qué digo valiente? Porque él se atreve a proponer leyes que enfrentan intereses, pero que yo creo que favorecen al país. Y lo he visto con mis ojos. Por ejemplo, de que no se siguiera privatizando las playas. Sí, y yo la que apoyé y playas firmé. que estaban privatizadas, que tuviera la gente acceso porque es un Claro. territorio. Y a él- Esto es público. Exacto. Te digo público. algo, a él ni le pusieron ese proyecto de ley en la agenda. Ay. No se ha tomado en consideración. Sin embargo, yo lo firmé y le dije, te felicito, Eugenio, porque ese es un proyecto sí. que garantiza lo que dice la Constitución, que las playas son de todos los dominicanos. Él también estaba proponiendo que se eliminara el itique. Sí. Eso no lo recordaba. Sí, el Sí. itique. Ujú. Él Ya. lo Él propuso estuvo. también. Por Él eso va como candidato a senador ahora, yo creo, ¿verdad? Yo creo que él está repitiendo. Él aspiró, pero creo que al final, por alianza, le dieron esa posición a otro partido. Pero quiero decir, entonces, además es uno de los diputados más trabajadores que están haciendo la labor de legislar. Yo me identifico en ese sentido. Que cuando vamos a una comisión, estamos leyendo, anotando y diciendo, mira, esto está mal redactado, esto se puede mejorar si lo ponemos así. Eugenio hace ese trabajo. Bien. Y yo creo que el Congreso necesita ese tipo de legisladores. Aunque en tema del Código Penal no hemos fajado. Como debe ser. Literal. Pero esa es la democracia. Y necesitamos más legisladores así como Cedeño, yo pienso. Cierto. Mira, entonces estaba diciendo que ese día también se conoció la ley que le daba poderes especiales al presidente para fijar tasas cero arancel para la importación de productos agrícolas que el país produce. Y yo, ¿por qué me opuse a esa ley? Porque alguien podría decir, bueno, pero eso permitiría que la comida sea más barata, pero eso tiene un arma de doble filo. Porque eso hace que se puedan adquirir más barato productos que se traen de fuera, sacando del mercado el productor local que produce ese mismo producto. Y cuando tú lo sacas del mercado, nosotros nos volvemos para garantizar nuestra soberanía alimentaria, la alimentación de las familias, de los 10 millones de habitantes, tener que depender de importaciones de fuera, de mercados extranjeros, que nosotros no podemos garantizar la comida para nuestra gente. Y además, Sí, pero espérate, pero garantiza que tenga aquí los alimentos. Porque, por ejemplo, en el caso del productor nacional, primero es comerciante. A él no le preocupa el interés nacional, y yo lo entiendo. A él le preocupa su ganancia. cuarto. Entonces, ¿qué tiene que el gobierno? Preocuparse por la alimentación del país, de la población. Eso va primero, del lado del Estado. Sí. Y el productor nacional, que haga su diligencia, porque su diligencia la hace para sus ganancias. Mira, hay diferentes tipos de políticas que pueden decidir los países. Yo apoyo las políticas de apoyo a la producción nacional. ¿Por qué? Porque son otros productores agrícolas que lo que nos garantizan que haya alguna fuente de producción de riqueza en el campo. Nosotros tenemos unas zonas rurales del país que están cada vez más desertadas y vacías, porque todo el mundo, no hay fuentes de ingreso en el campo y la gente viene a la ciudad a buscar trabajo y a tener esta macrocefalia de ciudad de Santo Domingo que tenemos porque no hay la economía en las zonas rurales agrícolas, en los campos del país,
está muerta. ¿Cuáles son los sectores que dinamizan la economía en la zona rural del país? La agricultura es uno de los principales, porque no solamente genera empleos directos, sino también indirectos, porque tú pones un supermercado, un colmado de la gente que vive de esa industria agrícola y agropecuaria. Pero además te genera generación de riqueza, porque cuando tú importas un producto, tú no estás generando ninguna riqueza. Cuando tú produces un bien agrícola, tú estás creando riqueza. Y además, a veces también en algunas importaciones, permiso que da el gobierno, se presta muchas veces para arbitrariamente enriquecer un grupo. Así mismo. Que hacen importaciones, incluso gente que no son tradicionalmente importadores, aprovechan licencia de manera privilegiada. Exactamente. Yo manejo los dos lados. ¡Lo sé todo! Exactamente. Entonces eso es un arma de doble filo. Sí. Y yo por eso, ¿qué logré? Esa ley quería darle licencia, facultades especiales al presidente para cuando él quisiera establecer el arancel tasa cero. Yo cuando dije, mira, eso es un poder demasiado grande y creo que se presta para mal manejo, tráfico de influencia, beneficiar sectores, y logramos poner un candado de 6 meses ese día, que en vez de fuera indefinido el tiempo, que durante 6 meses, si el presidente lo entiende, puede hacerlo. Y eso te permite tener un candado. Claro. Si yo no hubiera estado ahí, esa ley se hubiera aprobado indefinidamente. El presidente que venga en 30 años tiene permiso por ley a eliminar aranceles. Y los otros diputados, supuestamente. ¿Y Omar qué propuso? Bueno, El de Anabel, ¿qué propuso? ¿Cómo que el de Anabel? ese día, Pues el 29 de diputado tuyo. diciembre. No, él es mi senador. Sí, pero es tu diputado, mientras tanto. Oye, yo voté por Omar, sí. Sí, es tu diputado. Yo voté, ¿Qué no propuso recuerdo. él? Yo creo que sí. No, sobre ese tema específico no recuerdo, porque eso fue en diciembre, el 29 de diciembre, pero ese fue algo que yo defendí y fue el que en el hemiciclo lo planteó sobre la mesa. Pero y después tienen muchas cosas como en conjunto que he visto que Omar y tú han Claro. hecho. Juliana también. También. Con el boli. Y además lo chulo, bueno, el boli se sienta allá atrás, pero lo chulo es que Julián y Omar se sientan justo detrás de mí. Entonces, ok. a veces las sesiones pueden ser largas, 6 horas de trabajo, y a quien yo tengo más cerca, yo nada más me volteo a la silla y lo tengo a ellos para poder conversar. Porque la gente cree como que una sesión puede durar 6 horas, pero hay momentos en el que no está pasando nada porque se Sin está comer esperando. nada usted de ahí. Tú sabes que cuando dan las 2 o 3 de la Excelente tarde cocina y va para tarde la sesión, lo único que se entra al hemiciclo son semillitas de cajuil, maní y con pasa, es lo único que entra. O café, Para té que no y se chocolate. ensucie. Es lo único que se entra ahí adentro. Quiero preguntar sobre ciertas cosas de la actualidad. Tú sabes que recientemente pasó en la semanal que se hizo una pregunta donde la respuesta la tuvo que dar, obviamente, el mal educado ministro de Educación que tenemos. Nosotros tenemos que tener el libro Guinness como el único país del mundo que tiene un mal educado como ministro de Educación. Pero le han cogido miedo y lo han dejado ahí. Bien, amén, con ese miedo que le tienen. Pregunto, tiene una prepotencia que él cree que está en el sector privado. Él se le olvida que él es un servidor público. A él es el único que se le olvida. Pero yo lo recuerdo, que con los impuestos de nosotros que él está ahí. Que eso no es del dinero de él, sino del dinero de nosotros. Ocurrió que en un evento privado, un concierto, una artista urbana, cuyo nombre yo nunca digo, que le digo La Daña, hizo un tema que ella le llama el desacato escolar. Uno de los temas más vulgares del universo. Y utilizó un uniforme escolar. Se le reclamó y el ministro minimizó eso. Tanto así que dijo, eso no es nada, eso no tiene ninguna importancia. Y minimizó incluso el uso del uniforme. Yo entendí que eso es un color cualquiera. Ajá, que para hacerle la vida más fácil a los estudiantes. ¿Qué opinión te merece el hecho de que, primero, el ministro minimice el uso del uniforme escolar, el valor simbólico que tiene el uniforme de la escuela pública, no privada, que eso es diferente? Y él es ministro para las escuelas públicas y la privada también, pero el privado no puede nadie. Pero vamos a poner ya para la escuela pública. ¿Qué te parece? El que él lo minimice y que además que se utilice el uniforme escolar no para criticar acciones que puedan ser inadecuadas en las escuelas, sino para promover la vulgaridad y la mala costumbre y las malas prácticas morales en la República Dominicana. Adelante. Me parece completamente desatinado. Yo creo que la música, es una realidad. La música que produce Toquilla es una música para adultos. No es una música para menores de edad, ni para niños, ni mucho menos. Entonces creo que el público al que tiene que ir dirigido es precisamente el público adulto que disfrute de ese género musical y de ese contenido. Y entonces para mí eso es lo más importante, poder disgregar y
segmentar el público al que va dirigido ese contenido. Y me parece desatinado, ¿verdad?, que se quiera, ¿verdad?, confundir los roles de una cosa con la otra, porque el uniforme escolar es para utilización de estudiantes que no son todavía mayores de edad. Exacto. Entonces, por lo tanto, creo que siendo dirigido para un público adulto ese contenido, no debería como mezclarse una cosa con la otra, porque parecería que si se mezcla una cosa, podría ir dirigido a ese público que usa ese tipo de uniforme, ese contenido. Entonces, ahí hay como una incoherencia, una distorsión. Yo creo que es algo que es desatinado. José Horacio, nosotros... Y es una pena. Mira, pero 4% espérense, también se desperdicia. Yo me quiero ir atrás en la porque gestión puede de- parecer que yo evadí tu pregunta del DNI. Ese mismo día yo conté, el 29 de diciembre, yo fui preparado y fijé posición con el tema de la ley que autoriza la emisión de bonos por deuda pública. Fijé posición con relación a la ley de arancel tasa cero. Y cuando se llegó a ese tema, yo todavía estaba discutiendo el proyecto, o sea, leyendo y revisando el proyecto. Y yo no lo había terminado de estudiar. Y responsablemente, ¿qué hice? Me abstuve, no voté. Porque yo no puedo votar por algo que todavía estoy estudiando y analizando. Ahí hay mucho trabajo en la Cámara de Diputados. Y es un trabajo para un equipo que te acompañe a hacerlo. Una de las propuestas que yo estoy haciendo en este periodo es que hay que fortalecer las capacidades técnicas de los legisladores. O sea, tú lo que estás diciendo, que es algo por lo que yo abogaba en mi tesis, pero me lo desmontaron. O sea, yo le decía a mi asesor, un abrazo para Cristóbal Rodríguez, yo le decía, yo considero que no todo el mundo puede ir al Congreso. Él me decía, lo que pasa es que es la representación del pueblo. Le digo, sí, pero es que no saben de leyes, no van a saber qué hacer ahí. Entonces, al final, tienen que buscar otra gente para que lo esté orientando. Y no, o sea, es verdad que un señor que él lo que hace, que vende, su trabajo, que es lo que vende plantas, por ejemplo, el vivero del pueblo, y que él es el más popular y que por eso ganó. Pero no va a saber qué hacer cuando esté ahí adentro. Era lo que yo le decía. Me decían, no. Tiene que ser la representación de todo el mundo. O sea, ¿tú crees que realmente habría que filtrarlo? Mira, lo que pasa es que la posición de diputado no es una posición técnica, es una posición política. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ese político que toma decisiones políticas como diputado de la República debe hacerse acompañar de técnicos que le edifiquen en las decisiones que tiene que tomar. Porque hay posiciones que sí son muy técnicas. Por ejemplo, el gobernador del Banco Central. No cualquiera lo puede nombrar gobernador del Banco Central. La ley incluso dice que para nombrarte gobernador... No cualquiera, que es el mismo. Tenemos El eterno. El mismo. Que cuando ese señor parta con Cristo, ¿qué va a pasar? No se cerrar las escuelas, pegarle fuego a las escuelas de economía de este país, porque no hay más economistas. no puede ser. La vida entera tenemos el mismo Pero ¿qué dice gobernador. la ley? Pero Que no tú hay no más. puedes poner a alguien sin una educación. Tiene que tener una cantidad de años de experiencia, una formación en economía, en finanzas. O sea, la ley te exige unas capacidades técnicas para poder ocupar esa posición. La posición de diputado está diseñada como una posición política, pero yo lo que digo es, porque nadie va a ser experto en todo lo que en el Congreso se trata. No, claro. Yo podré saber de leyes porque estudié Derecho, tengo una especialidad en Derecho Público, en Derecho Administrativo, pero hace 2 semanas estábamos estudiando una ley sobre la aplicación del tamizaje neonatal para los niños recién nacidos. ¿Tú no sabes de Yo eso? no sé de eso. Yo Pero sí por sé de eso. suerte Yo sé de eso. hay diputados que son médicos. Ajá. Y hay una comisión de salud. Es necesario eso. Importante. Y hay diputados que son economistas y hay diputados que son de todo. Abogados, ingeniero, agrónomo. Sí. Y así te permite, porque hay leyes que tienen que ver con agricultura y Hasta con semillas. señoras que estuvieron ahí que eran prostitutas. Hubo un caso, sí. Un caso. Entonces, Mira, esa aquí. diversidad yo creo que ayuda por No, y darle el- una visión integral No, y el de la Congreso es sociedad. completo, porque ahí también hay ladrones. Ahí está el ladrón pendejo. eso sí no debería haber. O sea, cuando Hay sí, empresarios. pero hay ladrones ahí adentro. Y- Hay pero ladrones. había uno que hay- tenía también trata de hay. blanca, ¿no te acuerdas? No, pero ya son delitos. Y Eso la no ley es de bueno. lavado, ahí hay especialistas, porque hay lavadores también. O sea, el Congreso es completo. Una representación Ese del pueblo, es completo. Hay lavadores, narcos, ladrones. Está completo el Congreso. Tiene de todo. José Horacio, mira, yo tengo una pregunta Sí. que aquí en febrero... Vamos a limpiar un chip. Vamos a limpiar. El domingo que viene podemos limpiar un chip. Exacto. Mira, en Demasiado febrero completo. estuvo compartiendo con Artistas, nosotros. sí. Y yo, señores, hay una comisión de cultura que discute los proyectos que tienen que ver con la cultura del país. Sí. Y es bueno que hayan personas de ese sector que edifiquen, arrojen luz y una visión Y diferente. ojalá y algún día sobre el prueben tema. la ley naranja. Oh, sí, la Ah, economía ¿es verdad? naranja, sí. La economía naranja. ojalá. Entonces, óyeme, en febrero estuvo acompañándonos aquí don Guillermo Moreno, quien es actual candidato a senador por el PRM. Entonces, dentro de las preguntas que yo le hice, hablé de que tú habías dicho en la prensa exactamente para abril del 22 que Guillermo Moreno tenía que poner las cuentas claras con Alianza País. Y tú cuestionabas el manejo financiero de Guillermo Moreno como presidente de Alianza País y llamaste a que él transparentara el uso de sus cuentas financieras dentro de la entidad política. Cuando se lo pregunté, él me dijo, no,
pero pregúnteselo a él, y así lo dejó. Okay. Entonces, ya que tú estás aquí, y eso salió en la prensa, ¿qué fue lo que pasó? Porque cuando llegaste para ser candidato a diputado, ustedes se unieron a Alianza País y Opción Democrática. Entonces, ¿qué pasó en el transcurso? Yo de Guillermo Moreno, lo primero que quiero decir es que es un político que he seguido desde muy joven. Mi primer voto en la vida fue en el año 2008, la primera vez que pude votar, porque por meses en el 2006 no pude. Y fue por Guillermo Moreno, candidato a la presidencia de la República. En el 2008, cuando Alianza País ni siquiera existía, que él fue candidato del MIUCA, que es lo que hoy es el Frente Amplio. Sí. Y yo voté por Guillermo Moreno. Porque siempre he visto en él un político que ha asumido y abrazado la causa de la lucha contra la corrupción, que yo creo que es un tema importantísimo, que me ha movilizado a mí, me ha llevado a las calles. ¿Se lo olvidó o sigue igual? A movilizarlo. Eso es lo primero. En el camino, Alianza País estaba ahí. La verdad que yo nunca me incliné a militar en Alianza País. Y nosotros decidimos en el año 2014 comenzar la formación de Opción Democrática. Y reunimos todos los requisitos desde el inicio junto a Minú, y en el 2015 depositamos el expediente. En enero del 16 nos lo rechazaron. Iniciamos un proceso legal. Y en el 2018, el Tribunal Constitucional nos aprueba el partido Opción Democrática. ¿Pero qué pasa? Que en ese mismo 2018 aprobaron una nueva ley de partido que decían que los partidos nuevos no podían hacer alianza, no podían tener acceso a financiamiento público. Básicamente como que una camisa de fuerza para que en el primer intento desaparezcan. Pero nosotros llevamos al Tribunal Constitucional esa ley y fue declarada nula. Pero fue declarada nula después de que se habían agotado los plazos para la participación y elegir los candidatos para el 2020. Y como no podíamos hacer alianza, decidimos pactar con el partido que en ese momento mayor afinidad teníamos, que era Alianza País. Sí. Y ahí es que yo comienzo a tratar en persona al doctor Guillermo Moreno en las reuniones de acercamiento, y nosotros decidimos incluso en el 2020 como Opción Democrática respaldar sus aspiraciones a la presidencia en el 2020 y hicimos una fusión. Entonces los dos partidos, Opción Democrática y Alianza País, nos fusionamos uno solo y respaldamos sus aspiraciones presidenciales, y yo soy candidato a diputado por esa nueva Alianza País, que era el resultado de la fusión de Opción Democrática y de Alianza País. Sobre las finanzas del partido. Allá voy. Entonces ahí yo entro a la dirección política del partido. Okay. Y soy elegido diputado en el 2020. Y en la dirección política del partido, realmente, cuando íbamos a las reuniones, yo me sentía un poquito como atacado. Ajá. Porque recuerdo que me acusaban de estar violando los estatutos. Y yo le preguntaba, ¿pero cuál artículo de los estatutos? Y, no, que fuiste a una reunión con unos jóvenes en la Romana. Bueno, pero ellos me invitaron a dar una charla. Eso no viola los estatutos del partido. No, pero tú sabes muy bien a lo que nos referimos. Yo, no sé a qué nos referimos. Avanzó, y entonces me acuerdo una vez que me llamaron la atención por un diseño diferente de unas gorras en una campaña de afiliación. Y la verdad que eso me incomodó mucho. Yo redacté una carta donde le decía, bueno, a mí se me acusa de violar los estatutos del partido, pero realmente los estatutos establecen que debemos recibir unos informes de rendición de cuentas que no habíamos recibido. Y lo puse por escrito en una carta interna. Ajá. Lamentablemente, eso salió a la prensa y luego entonces se genera, ¿verdad?, esa situación como de escándalo. Luego de ahí se da la división del partido. O sea, nosotros retomamos... pero esto fue reactivo. ¿Cómo? O sea, no era que tú querías que se estuviera... No era que tú sentías entonces que no estaban claras las cuentas del partido, sino que tú, al sentirte atacado, cuestionado, acosado por el partido, decidiste reaccionar con esa cuestionante. Y le pedí... Eso es diferente. Pero te la dieron. No, pero espérate, no lo cubras. Pero tú, no está mal, porque no está mal. Te voy a decir por qué. Porque si a él no lo cuestionan así, él no cuestiona el funcionamiento de la finanza dentro del partido. Eso es verdad. ¿Me entiendes? Mira, había la propuesta que nosotros teníamos. Pero eso lo tenía Enriquillo, ídolo de barro. Pero no, escúchame. Lo sé todo. Pero él lo tenía como una espina. ¿Tú sabes por qué? Porque hubiese hecho otra cosa. Él dice, ¿qué estatuto si yo no esto? Él tenía esa espinita ahí que de una vez le hizo, ¿qué? Está bien, pero si a él no lo cuestionan tanto, él no cuestiona la finanza del partido. Yo quiero decir algo. Si estuviera en el partido y fuera parte de esas finanzas no esclarecidas. Yo quiero decir podría cuestionar otras cosas. Era que él la tenía. Pero no lo hizo. Porque no en la ley no se te juzga por supuestos, sino por ellos. Pero Manolo, él tenía esa espina. ¿Por qué tú tenías esa espina? No, miren, yo quiero decir algo. Yo no tengo ninguna duda del manejo pulcro de los recursos de ese partido. ¿Y entonces? No tengo ninguna duda. O sea, para mí yo puedo tener cualquier diferencia política con él en el manejo de las prácticas que en ese momento eran internas, ya no, ya yo no soy miembro de ese partido, pero de la seriedad del manejo público yo no tengo ninguna duda. Nosotros simplemente queríamos como un ejercicio político que en Opción Democrática estamos implementando.
Nosotros en nuestra página web estamos publicando nuestros gastos Bien. de campaña. Sí. Entonces, que nosotros, para mandar un mensaje político al país, nosotros hiciéramos ese mensaje de rendición de cuentas. Y nosotros estábamos solicitándolo, en verdad, desde antes de que esa carta se escribiera, pero no yo directamente, otros compañeros del partido lo estaban haciendo. Pero yo no lo vieron que había todo asumido yo. estaba bien todo. ¿Cuándo se sí. lo mandaron? Sí, porque al final, mira, al mes ya yo estaba fuera. Desde que esa carta pasó, al mes ya yo estaba fuera del partido. Ok. ¿Por qué? Porque básicamente nos dijeron, no, ustedes tienen que pedir perdón o irse. Y entonces decidimos, no, está bien, pues gracias. Cuando bye, eso nos vamos. pasa- Y nosotros retomamos el camino que nos conduce a nuestro proyecto original, que fue Opción Democrática. Ahora, yo creo que Guillermo Político es un político preparado. Sí, sí, es sí, un político claro, serio. claro. Sí. Es un político que... Lo de serio yo no sé. Sí, yo, No, Y no, él es no, serio. creo que sí. no, Él no. es serio. lo digo No, porque lo creo de no, manera genuina. no. Él es serio. No. Que sea incoherente es diferente. No, Que te voy a decir una como- cosa. Eso no lo deja de. Él no deja de ser serio porque es incoherente. No, lo que pasa es que eso te quita seriedad ante lo que tú eras. No, hermano, usted está haciendo una campaña a favor No. del de usted. ¿Han hablado de Omar? No, no Que lo tú tiene que odies a hablar, Omar es pero otra usted lo cosa. promueve implícitamente. No. Lo que pasa es Estos que- no son momentos para tú No, venirlo a atacar. no, claro- Este es un no, no. momento Lo que pasa de es que reflexión una persona nacional seria, ante el electorado para votar. Una persona seria, Manolo, ¿El qué? no es capaz de decir que el presidente de la República es una persona que hay que investigarla porque tiene su dinero en paraísos fiscales donde no paga impuestos, eso es lo primero, y donde dice que había que someterlo. Donde dice que Gori Moya, que es una persona que está acusada en el caso Calamar y se le vio encaramado, donde él acusó a la doña del PAL y la doña del PAL le levantó la mano a él y dijo que ella tenía un manejo ilícito. Entonces, cuando usted no es una persona seria, usted no sirve. Porque por todo eso que usted acabó, que usted dijo que había que someterlo a la justicia, le están levantando la mano. ¿Qué dijo el de tanta gente, de INEPRE, del de todo? Entonces, no hay una ideología política. Aquí lo que hay es un beneficio político. Pues déjeme decirle, distinguido, discúlpame que difiera de usted. Usted Dígame. tiene razón. Entonces, no estoy haciéndole campaña a Omar. Lo que pasa es También. que se perdió. Se perdió. De paso, aprovecha ahí. Fue lo que le dije a él aquí, y tú lo sabes. Le dije, no creemos en político. Entonces, usted era una opción como candidato a la presidencia. O sea, perdimos una opción distinta por un puestecito a senador. Cierto, Claro cierto. que sí. O sea, es lo que tú dices. Tú votaste por él, yo llegué a votar por él. Y yo. 2 veces. Pero nosotros decidimos caminar caminos distintos Sí, y yo le deseo cierto. suerte. Sí. Yo creo que él tiene mucho que aportarle a la República Dominicana. Es alguien que sigo valorando Hay y un empate respetando. técnico. Y, ¿Con quién? Omar, entre ellos. y yo quiero que sepan que yo tengo mi propio candidato a senador, Sí, que claro. es Eric Ortiz. Amigo de nosotros que de, estuvo aquí. de Opción Democrática. Y que es un joven emprendedor que centra sus propuestas políticas precisamente en desmontar esas trabas que encuentran los emprendedores conocido. a la hora de... ¿Cómo? Como el que le dio el boche a Vinicius. Así Dijo, mismo. don Vinicito. Pero usted no puede hablar porque usted ha estado en todos. Usted ha estado en el poder. Ha estado en Eso sí es verdad. de lo- ¿Qué actitud, qué posición tienen ustedes a propósito de que parte de la oposición ha objetado al jefe de la policía electoral? Y que tengo entendido que pues, va a tomar una licencia porque como que ha sido cuestionado de parte de la oposición. ¿Ustedes están de acuerdo con el manejo que tiene el jefe de la policía electoral o no? La verdad es que yo estoy concentrado en mi trabajo político. Muévete, de cara no, mira, muévete. Y no, nosotros estamos Que a preparados. última hora el palo te lo dan ahí adentro. nosotros nos estamos preparando para ¿Quién tener te una va a Lleva la quitar gente y te dan el el voto palo. el día de? Estamos trabajando para eso. Tenemos una iniciativa que se llama Guardianes de la Democracia y estamos reclutando ciudadanos que quieran defender el voto, la expresión popular expresada en la urna. No importa de quién sea ese voto, que se le asigne Tú le a estás quien se le dejando caer marcó. una vieja bicoca, ¿sabes? Se le garantiza necesidad de transporte, de alimentación durante ese día y es un trabajo de servicio a la patria. Muy bien. Para poder asegurarse que cada voto se cuente Sí. a quien el ciudadano lo prefirió. Porque nosotros somos demócratas y no vamos con eso de acta mata voto, ni de estar truqueando acta por la noche, sino de que voto que se emitió en la urna, voto que tiene que constar en el acta. Y por eso estamos invitando que visiten nuestra página web, José Horacio R. Me pueden escribir por mensaje directo para ser parte de los Guardianes de la Democracia y garantizar que no haya fraude, que no haya ninguna irregularidad y que se respete la voluntad popular. Tu opinión sobre porque ahora hay tanto uso de la inteligencia artificial, tanto fake news, tanta campaña sucia que tú no sabes qué es verdad y qué es mentira. Ya tú no sabes. Porque a propósito, déjame cambiar la pregunta. ¿Qué dijo? Bueno, tú estás loco. Salió ahora a relucir un pleito ahí que alguien dijo que los motoristas eran una plaga.
No, Todos sabemos Virgilio Félix lo dijo. que Virgilio sí, dijo que era una En el sol de la mañana. Perfecto, lo dijo. que era una plaga. Después quisieron decir que El presidente. había refrendado eso. El presidente dijo que no. Y el presidente dijo Después quisieron nosotros meter hasta propusimos- Lionel. Todo el mundo. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Tú sabes que la primera plaga que tiene este país realmente son los políticos. Son una plaga. Sí, son una plaga. La verdadera plaga de este país son los políticos. Bueno, vamos a decir los malos políticos. Ahora, Son los la- malos Sí, políticos son los una malos plaga. políticos. Los ladrones. Sí, los ladrones, la mayoría Porque son una no plaga siento- grande. Soy político, pero el sombrero no me sirve. No, exacto, es Exacto. verdad. La mayoría de los políticos son una plaga. La verdadera plaga son los malos políticos. Ahora bien, no podemos negar que una actitud oportunista, todo el mundo sabe lo que sufrimos con los motoristas en la calle. Entonces, estos políticos oportunistas vienen con el cuento y querer santificar y sacralizar a los motoristas. No, el motorista es un ciudadano que muchas veces, y lo vive, y lo ha vivido Anabel, lo vivimos Todos. cometen ciertas imprudencias en el tránsito. Pero no por eso son una plaga. Son consecuencia de un desorden. De un desorden, así mismo. De un desorden Sí, esa es la palabra. institucional que tenemos en este Esa es país. la palabra, un desorden. Aquí todo el mundo que tiene chance viola la ley, pero es que todo el mundo, porque aquí hay un desorden generalizado. En los países de verdad no pasa eso, pero como este no es un país de verdad, esto es un sitio con gente adentro, pasan esas cosas, lamentablemente. Ahora, yo te pregunto, ¿puede esta juventud tener la esperanza de que haya un cambio de actitud política donde la seriedad, la honestidad se imponga? No va a suceder, pero te lo pregunto por preguntar. Manolo, yo sí soy más optimista. Ah, pues, Ah, dale. Yo soy más optimista. Y ¿Cómo que de son hecho, optimistas? la Yo te lo razón pregunto por a la ti. cual estamos haciendo estos buena política es porque creemos que podemos transformar eso. Conscientes de que eso no se logra de la noche a la mañana. Conscientes de que eso no lo logra nadie solo. Eso es un esfuerzo colectivo, constante durante un tiempo para poder transformar esa cultura de caos, de desorden, Sí. del que hay para mí, de dónde está lo mío. Sí, y comenzar a pensar también en colectivo y no pensar nada más desde lo individual, sabiendo que yo soy parte de una sociedad y que yo no puedo joder al otro para estar yo mejor, sino que yo puedo... El sol, yo digo, a mí me gusta decir que el sol sale para todos. No es verdad que yo me quiero coger nada más el sol para mí y Anabel también puede disfrutar del sol. Sí. Por eso yo no he construido mi carrera política sobre la base de destruir la del otro. Muy bien. Y excelente. veo a veces como algunos se equivocan y algunos, ¿verdad?, nuevos que quieren aspirar, se pasan años queriéndole poner zancadilla, inventarse cosas, ponerle freno al otro, inventarse. Y tú dices, ven acá, pero el sol sale para todos. Cada quien tiene su nicho y su público al que le puede llegar. José Horacio. Y hay suficiente voto. Es más, lo que más hay es gente que ha perdido la esperanza. Ah, eso sí. Y esa es la gente que hay que salir a conquistar y enamorar. Y yo creo que es el trabajo de quien hacemos buena política. Porque a mí no me interesa ganarme ningún voto porque yo le voy a ofrecer algo a cambio que no sea garantizarle que va a tener en la Cámara de Diputados una voz que defiende sus derechos como ciudadanía, Que tú a la ciudadanía. que lo has demostrado. Tú sabes que, José Horacio, cuando gente como tú, que eres una voz disidente, tú sabes que ya en estos días la iglesia se ha convertido como en un eje central donde dice, señores, orientando a sus feligreses. Sí, y un comando de campaña. Un comando de campaña normal. Porque la en iglesia Cristo, decía, estos en son mis Cristo. candidatos. Un comando de Exacto. campaña. Entonces, tú no estás dentro de los candidatos de Cristo. Mira, yo, la verdad. parroquia Cristo Salvador, ahí en el sector de Honduras, Ajá. yo estuve el pasado domingo, frecuento normalmente esa iglesia últimamente. Y, Qué bonita, yo iba ahí en mi infancia. Sí, es bonita y tiene buen aire acondicionado. Importante. Pero sí, y más en estos días, que este calor que está Sí. haciendo. Pero me gustó mucho una reflexión final el pasado domingo que hizo el párroco, el cura, porque dijo, ya cuando había concluido la misa y todo, y dijo, antes de retirarnos algunos anuncios, y después dice, bueno, como el próximo domingo hay que ir a votar, yo quiero decirles, por ahí anda quienes le están diciendo por quién votar. Y le dijo, eso lo dijo el Dijo cura un fueguito ahí. en esa parroquia. Que están divididos. Dijo, yo les voy a decir algo. Así mismo. Quien les diga a ustedes por quién votar, les está faltando el respeto. Tiki. Porque les está diciendo que ustedes no tienen el criterio para decidir sobre ustedes mismos. Y digo, los candidatos ya han hecho su campaña, ustedes lo han visto qué han hecho, qué proponen, y ustedes tienen, mi recomendación es esta, voten en libertad. Y eso me Sí, llevó al pero van a corazón. votar por eso, por los que tienen más cuarto para hacer más campaña. Y no, Espérate. Eso voten en también tiene libertad. su bemol. No,
Porque si tú vas a votar, si tú te fijas, tiene su bemol. Porque, por ejemplo, tú no tienes el gran presupuesto para que todo el mundo sepa la campaña que tú tienes. No, pero el que tiene el gran presupuesto, pero que no tiene buenas intenciones, ni Que tiene los hay, oferta, hay mucho. ese llega. Entonces no es nada más decir, vota por el que tú has oído. No, por el que tú has oído, no. Trata de votar y busca Exacto. al que tenga ofertas sinceras y que tenga un background que demuestre coherencia entre lo que él dice y lo que él De hace. manera informada, estoy de acuerdo con Claro. esa coherencia. Porque a veces hay gente Excelente que habla de un reflexión, tema y tú ves su buena. vida y viven Excelente. diferente a ese tema que hablan. Exquisito. Entonces, esa fue la reflexión que hizo y yo me identifiqué tanto que al final de la misa yo me le acerqué y lo saludé. Él no sabía quién yo era. Incluso hasta yo no sé por qué me dijo, que tú hablas español. Y yo le dije, ¿cómo así? Ah, porque pensé que tú eras árabe. Será que me dio Sí, esta bueno. nariz. Sí, bueno. Y dije, pensará que yo sea árabe. Entonces me dijo, y yo, no, claro que sí, padre. Yo incluso le quiero dar un mensaje porque le agradezco esa reflexión final que usted dio, porque yo le dije, esa es mi iglesia. Esa que reconoce que el propio Dios habla de que que las personas tenemos libre albedrío y lo reconoce en la Biblia. Y tenemos ese derecho para decidir. Y, Tu iglesia. sí, yo soy católico. Pero Anabel ha dado a entender que ustedes lo de Acción Democrática yo no soy muy de la religión y muy de la fe. No, lo que pasa es que que ustedes respeto. apoyan las tres causales. somos muy respetuosos de la diversidad religiosa. De hecho, La nota del diablo. Eso es como cómete. Claro, tuyo, ya te lo En Cristo, en Cristo. Dale diente, que ya yo lo ablandé. No, él lo que dice, mira, lo que dice es, tú sabes que la palabra establece claramente el no aborto. Entonces, en las causales se habla de aborto. Por Y razón, porque se le busca la excusa y que si no es viable, que todo este tipo de cosas. Incluso, una de las grandes enseñanzas del pastor Miguel Núñez, quien es médico, es hablando por qué no a las tres causales desde la parte médica. Y él lo explica, lo pueden buscar en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Internacional. Entonces, en el caso tuyo, que has sido un gran abanderado de las tres causales, explica esa mezcla junto con Cristo, que no lo entiende. mira, no todo lo que es pecado necesariamente tiene que estar prohibido por ley. Vamos a pensar, por ejemplo, en la infidelidad. Eso también es un pecado. Sí, claro. Y la Y mentira. debería ser Y la penalizado. mentira, y la ley no lo penaliza. La, Y dice, la Ahora, infidelidad ¿verdad? debería ser Ahora, penalizada. que No le- importa, la ley no es retroactiva. Manolo, tú tienes que Claro. venir preso. Preso, un hombre que pegue cuerno, una mujer que pegue Sí, cuerno. debería ir Sí, preso. verdad, es Debería La fiscalía, penalizarse. Es Llevarlo verdad. al banquillo del acusado. Claro, no Sí. retroactivo. Esa es la opinión, yo te Porque sabe. habría que llevarse. Postura- al país. Aquí tuviera el empresario preso. No, que no. El empresario de este país tuviera preso. ¿Quién sería el juez entonces? ¿Eh? No va a Eso, haber- no va a haber nada. los jueces presos. No va a haber nadie. Entonces, mira, Presidente y expresidentes Yo- tuvieran Presidente preso. no. Porque el actual No, no. no, El actual es fiel. Que- Pero aquí tenemos unos expresidentes. En lo que más personal- infieles no podían No mete ser. la mano en fuego por Sí. nadie también. en lo personal, Ya, No. En esto que no se pasa campaña, acuérdate. No, te lo estoy Tú sigues haciendo diciendo. campaña. Yo no te hago campaña, Dale. te lo digo, porque ahorita se termina este cuatrenio y pasan las elecciones y aparecen, tú sabes esas historias urbanas y está uno metido ahí. No me Hombre íntegro. mira, en lo Graba a su personal, mujer. Eso es su vida personal. en lo personal, Colate. Colate en tu campañita. Oye, ¿de qué campaña? ¿Y Tiene a tu quién? compañía, ¿A quién no estoy sé. apoyando ahora? Adiós, al ¿A quién? tuyo. Omar, ¿y qué tiene que ver Omar? Tú eres verde, tú eres un aguacate. No, yo no soy Tú verde. eres amarillo yo con soy verde. Diomar. ¿Eh? Yo soy Diomar y lo he dicho públicamente. Dele. ahora, Anabel, tú sabes que tú puedes votar por Omar y José Horacio. Son dos boletas Exactamente. separadas. Eso es verdad. Una boleta de senador, una boleta de Eso es verdad, diputado. eso Así es que verdad. ahí te pico el ojo. Mira, Manolo, ¿tú votarías por José Horacio? Ese es mi diputado. No, pues tú eres un hipócrita. Oh, ¿qué te olvidas de mi diputado? Cuando Eri era candidato a diputado, que vino aquí le dijo lo mismo. A Celine le bueno, dijo lo pero él es de mismo. la circunscripción 2. A Pero Rafael que mi Paz. diputado era para Rafael diputado. Paz. Me Señores, quitaron la paz. Diablo, pobre Rafael Paz. Pobre Rafael Paz. Él tiene que hacer una Mira, serie yo para le puedo Netflix. decir algo. Él debe hacer una serie que, para Netflix. que él, legalmente Es hablando, relegado. tenía la razón. Para mí fue injusta la decisión de excluirlo. Sí, es verdad. Usted Es verdad. puede simpatizar o no simpatizar con él, pero legalmente hablando, para mí, él tenía la razón jurídica. Caramelo que le dan a última hora. Como a 4 días de las elecciones de que presidente de la Fuerza del Pueblo Del por el Distrito. Distrito Nacional nada más. Eso es lo mismo que le hicieron a Faride. Eso. ¿Eh? Lo mismo que le hicieron a Eso Faride. y una Toyota receta, es lo mismo. Ya. Ya. Mira, yo no sé si tú quieres que finalmente yo responda. Yo he Responde, defendido. sí, sí. A ver, en general, no estoy de acuerdo con el aborto. Ahora, creo que la ley, nada. A ver, en la vida, ni siquiera en la ley. Porque tú sabes que eso se cualquieriza. O sea, usted se abre una brecha y empieza ese aborto ñango ahí, No, que pero eso mira, no tiene pero, madre. ojo, hoy en día no hay ninguna brecha legal y se hacen abortos ñangos. Sí. Como tú dices. Entonces, a pesar de que está prohibido, se También hace. No se ha, Lo no se que- ha podido aprobar
separar por eso, porque no nos Entonces, ponemos de acuerdo en eso. ¿qué pasa? Y hay que ponerse de acuerdo. Yo lo que creo es que la vida nada es totalmente ni blanco ni negro, que hay muchas tonalidades y colores y que hay casos excepcionales que yo pienso que se debe flexibilizar el código. Por ejemplo, tú me presentas a mí una niña de 10 o 11 años, embarazada, violada por su papá, y la verdad es que, mira, para mí eso es una tragedia, que la ley no puede decirle no, o tú pares a tu hermano que es tu hijo, o tú vas presa. O sea, a mí eso me explota el cerebro y yo no puedo. O sea, y eso no me quita mi creencia y mis valores religiosos. Okay, sí. Eso a mí lo que me hace sentir es que entender que hay circunstancias en la vida que son difíciles y que en todo caso que nos juzgue Dios, no la ley, en circunstancias como esas. Eso es por eso. En casos de que corra peligro la vida de la madre, en casos de que el embarazo se pueda demostrar científicamente que es incompatible con la vida extrauterina, casos de por eso, un embarazo anencefálico. Tengo una tía que pasó por esa muy dolorosa realidad, que sufrió porque era un embarazo incluso deseado, buscado, y que el anencefálico quiere decir que venía sin cerebro el bebé. Sí. Entonces, sufrir eso, entonces... Que cuando naciera iba a morir. Exacto, cuando naciera a morir, pero tú la obligas a llevar a término un embarazo que de antemano se sabe que no va a dar vida. Exacto. O los temas de la violación y sobre todo para mí las violaciones de menores de edad. Son circunstancias en las que yo entiendo que no debe estar penalizado. Ojo, hay otras circunstancias en las que el código no penaliza una violación al derecho a la vida. Por ejemplo, el tema de la legítima defensa. Ajá. Y es uno de los artículos, no el del aborto, la causal, sino el de la legítima defensa, que más horas de discusión tuvo en la Comisión de Justicia. Porque a veces se cree que la causal es lo que más se discute. Realmente no. La configuración técnica jurídica de qué circunstancias justifican la legítima defensa como eximente de responsabilidad penal llevó horas y horas de discusión. Porque, por ejemplo, en un momento hablaba de proporcionalidad y de simultaneidad. Y en un momento se quitó y dijo, no, espérate, tiene que haber simultaneidad. Porque si tú amenazas mi vida en este momento y yo una semana después te busco y te mato, ya no fue legítima defensa. Claro que no. Porque no fue en el momento en el que tú O sea, pusiste si en peligro entra un mi vida. ladrón a mi casa, usted está invadiendo propiedad privada y yo veo que tú me vas a matar, yo no quiero que tú me mates. Entonces, yo ya es una legítima Exacto. defensa. Y eso está en el proyecto de código como una que se presume legítima defensa. Entonces, quien tiene que demostrar que en todo caso no fue legítima defensa son los representantes del imputado, o sea, del que murió, de la víctima. Porque se presume que si fue en mi casa fue en legítima defensa, que yo te maté. Y era un intruso que no debía estar ahí. Ajá. ¿Entiendes? Claro. Sí. Entonces, el código, el proyecto dice que si yo te quito la vida en mi casa de noche y yo no te di permiso para entrar, que tú estabas robando, se presume ya que es legítima defensa y se invierte la carga de la prueba. El código dice, ya yo no tengo que demostrar que fue legítima defensa porque tú estás en mi casa. Sí, claro. En todo caso, los abogados de la víctima que murió es que tienen que demostrar que yo no actué en legítima defensa, sino Exacto. que yo o sea, no estaba en peligro mi vida, y ¿entiendes? Entonces, la discusión técnica de eso llevó horas y horas de discusión, pero nadie discute que toda persona tiene derecho a la vida, incluso el que se mete en tu casa. Ahora, hay una circunstancia que dice que como yo te la quité en esa circunstancia, a mí no se me va a sancionar por haberte quitado la vida. Una pregunta. Entonces, yo creo que... Y en eso, perdón, se me ocurre a mí. No es que estoy abogando por eso ni promuevo ese tipo de cosas. Pero en lo que tiene que ver para la violencia de género, ¿incluye o no la legítima defensa el hecho de que un hombre esté agrediendo a una mujer y la mujer defendiéndose le quite la vida a ese hombre? ¿No entra dentro de la legítima defensa? Podría entrar dentro de la legítima defensa. ¡Mujeres! ¡Cuidado! Pero ahí, ¿ustedes Cuidado. saben qué entraría? Pero defiéndanse. Haz video, Manolo. Sí, por favor, defiéndanse. Pero y defiéndanse. denuncien. Y vayan a la Claro. fiscalía y alerten a su alrededor, a sus familiares, si están siendo objeto de violencia, que sus familiares sepan para que la ayuden y la Sí, protejan. pero claro. Eso es importantísimo. El hombre desgraciado al pecho. Pero hay Pero otro mira, han requisito resultado también unos que hombres es... muertos a manos de mujeres. por La- violencia. Sí, hay unas mujeres que están desacatadas. Sí. Porque también hay otros auchadores que le Sí. dan idea. Y Porque eso ¿por igual de qué grave. tiene una mujer que romperle los vidrios a un hombre? Amiga, someta. Entonces rompen el de atrás que no aparece en la 20. Es un hombre que da... ¿Tú sabías? Y el ¿Tú sabías seguro no que te es un lo hombre que da cubre. unos tips. Le dice, si te Pues le dan romper idea, el vidrio, seguro no te lo cubre. que es un señor que sale y dice, a ti que te están siendo infiel, si le quieres hacer algo a tu esposo, rómpele el cristal de atrás. Es más difícil de que aparezca. Sígueme para más tips que se... En la 20 es difícil que aparezca eso. Ajá. Sí, los seguros no quieren cubrir. Mira, entonces, bien. Complicado. Bueno, pues, tus propuestas, ¿por qué la gente... Ah, no, debe- espérate, me están mandando a hacer una pregunta. Ay, espérate, antes que tú le hagas esa pregunta, antes que se me olvide. ¿Qué opinión te merece el hecho de que Danilo Medina admitió, el que quede en tercer lugar se fue? Ajá, di que Desaparece como partido.
Por eso es que están jodidos. Para ti, ¿qué lectura tiene eso? A mí me sorprendió mucho esa declaración. Porque ¿Te sorprendió de Danilo? Porque si van en Gracias a Dios que no llegaste ahí. Porque si van en alianza, tú decís eso, estás diciendo, Claro. vamos a luchar porque uno de los dos desaparezca, Ajá. se va a quedar el que está. Ajá. Pero, ¿Me entiendes la lectura Claro. que tiene eso? señores, nosotros vivimos en un país en el Que que le los sale la políticos mano. Tú nunca se estás retiran. admitiendo que tú estás Señor. Los luchando. políticos nunca se retiran. O sea, No. porque hay países donde ya usted cumple su misión, mira Obama, entonces ya él fue presidente 8 años de Estados Unidos y bueno, él puede un día Sí, dar sí. un discurso si se lo pide un candidato para que lo endose Sí. o algo, pero ya él está, óyeme, paseando, viviendo con su mujer, haciendo películas de Netflix, documentales de Netflix, Viendo dando esos conferencias, cuartos, sí, porque de los libros que escribiendo libros, Sí. ¿entiendes? Yo digo, cónchale, el día que yo fui ya 8 años presidente de mi país, hice mis aportes, yo quisiera, oye, me estar en la playa leyendo, Claro, viviendo Chile. cuidando a mis nietos, paseando, dando Fue la conferencias. justicia demostrando tu ¿Entiendes? inocencia. No, pero por Sí, Dios, porque- Manolo. Así no me quiera, Manolo. Explícame. Explícame. Ay, Dios mío, no. Horacio, no. Explícame. En el país a lo mejor ese ladrón se vaya por una playa. Diablo. Después que se robó el país. No. Es bueno Mira, que vaya y José Horacio declare, es de los casi únicos diputados que renunció a las exoneraciones, que por ley le tocan a los Sí, pero diputados. tú podías hacer algo con que eso para ayudar a renunció gente, ¿no? a las exoneraciones, no, porque las Porque exoneraciones son... eso no es que tú te dan un carro, un asunto No, que no, tú traes. tú puedes importar, es un Ajá. permiso de importar al país un vehículo sin importar el valor del vehículo. Ajá. Tú puedes importar 2 en 4 años siendo Tú la legislador. podías vender y hacer labor social. Claro. Bueno, pero yo estoy engañando al fisco. Eso no está, Pero no está no está ayudando supuesto. a tu No, es mente. tuya. Es tuya. Tú lo que estás aprovechando Claro. algo Mira, que te corresponde En esa en ley, favor de la no población. se supone que la venden, pero no se supone que la vendan. Hay que ilegal Porque- venderlo. Sí, ¿qué dice? Aunque la vendan, el vehículo se queda a nombre del diputado Ah, eso por sí es 4 verdad, años. por 4 años. Ajá. ¿Por qué? Porque no la puede vender. Entonces lo que hace es un contrato al margen Sí. que dice para cualquier cosa, para los fines, yo te la vendí, Ah. ya es Sí. tuyo, pero la ley tiene que estar a nombre tuyo los 4 Sí. años. No cogiste el Entonces, yo no voy a barrilito, estar ta- que con un Ferrari por ahí circulando a nombre No, mío. claro. Y que porque yo vengo una exoneración que la venden en $30,000. Yo creo que nosotros. Pero tú puedes hacer un anuncio y decir, señor, yo le vendí este carro a fulano de tal. Pero es y que- con verdad, este y con eso dinero hicimos secuelita. yo voy a ayudar. Exacto. Eso es una distorsión de la función Pero es legislativa. peor que la gente lo lleve el diablo. Claro. Sí, peor. Coge esos cuartos y ayuda a gente. Claro, José Horacio. Es peor que no siga Eso llevando es el una diablo a la distorsión. gente. Yo creo que nosotros, como jóvenes que entramos a la política, Ajá, tenemos dale. que mandarle un mensaje a la población de que nosotros no entramos buscando puestos de poder, de toma de decisión, porque al final una diputación es un espacio de poder donde se toman claro, decisiones, claro, sí, sí. buscando ningún beneficio personal, sino buscando tomar decisiones a favor del bien común, de la colectividad, de mejorar la calidad de vida de la gente. Y nosotros tenemos la posibilidad de tomar esas decisiones. Lo que pasa es que no la tomamos cuando eres congresista. de Pero manera individual. finalmente para ti, 5 diputados que deberían estar presos en este país. Diablo, no, yo no puedo hacer esa pregunta porque pasa que yo tengo que tener pruebas en mis manos. ¿Eh? No, pero y yo tú tengo sabes, pruebas en mis manos. tú sabes ahí los ladrones que hay. Yo- Tú sabes. Si tú quieres que fuera tú del dices, aire, por lo eso menos es que lo lo investiguen. Ah, no, porque Que uno deberían para hablar por un micrófono. Pero que lo tiene que investiguen. tener Por lo, pruebas. pide que lo investiguen Mi nada más. última No, no, no. pregunta, mi última pregunta. Ya que tú eres... Conviviendo con ladrones, ahí él no lo dice. No, porque no le va a decir ladrón por lo de la prueba y él es abogado y por eso. Sí, pero puede. Pero él que sabe hay que que son- investigar. Eso es, mira, después tú en la justicia de Ah, difamación. no, mentira, injuria. son 2 preguntas. ¿Tú has recibido la oferta del hombre del maletín? ¿Tú lo has visto por ahí? No, nunca. ¿O es embuste No eso? lo ve nadie. No lo conozco. Nadie lo ve. Y el hombre ahí dando vueltas. Y repartiendo cuartos. Mira. Y la otra. Yo no creo que en este cuatrenio haya habido mucho de eso. Mi opinión sincera. Porque normalmente, por ejemplo, eso se da cuando quieren que modificar la constitución Ajá. y no le alcanzan los Ah, votos. no, es para el Entonces, ahí, próximo mira, que viene. ahí a gran escala. O sea, reparte muchísimo. No, y eso sí lo he oído. O sea, Cuando hay una propuesta de un empresario que le Óyeme, interesa, he que es oído- fuerte, un grupo empresarial. sí. Pero ¿qué pasa? Que Riegan ya, un billete grande. No hay que ir a convencer a los diputados. Porque convencen a sus amigos del gobierno que le bajan línea a sus diputados de que favorezcan ese proyecto. Pero algunos Normalmente es algunos así que se dicen, maneja. "Y lo mío", Entonces, porque yo supe que dieron. ya. Algunos dicen, y lo mío, yo supe que dieron. Pero mira, yo sí he oído que me lo han contado otros colegas que en el periodo anterior, exacto, cuando había intento de modificar la constitución, dije que no, fulano y fulano cobraron. Oye. Ya Sí, cobraron sí, antes sí, porque dije que cobraron. pagaban la mitad antes y la otra mitad después. Entonces, pero eso yo no lo he visto en este Congreso, lo debo decir. ¿Y tú has visto si hay alguna manifestación de incluir el matrimonio igualitario? O sea, entre el mismo sexo. ¿Y tú estarías de acuerdo o no en caso de que eso sea? Mira, en estos 4 años eso no ha estado sobre la agenda del Congreso. Ok. Yo creo que eso en este Congreso actual no tendría posibilidad de ser aprobado. Y por eso no... ¿Y tú cómo lo ves? O sea, ¿tú lo aprobarías en caso de que se dé o no? Mira, yo creo en la igualdad. Yo creo que todas las personas deben tener los mismos derechos. ¿Y Y no la tienen? bueno, no.
Yo tengo, por ejemplo, amigas y amigos que conviven con su pareja de años, hasta décadas, del mismo sexo y no pueden registrarlo, por ejemplo, para que si tienen un problema de salud, pueda decidir ante el médico tomar la decisión en su nombre. Sí. Okay. O, por ejemplo, en casos de herencia, si uno fallece, la familia del que falleció lo deja en la calle porque no reconoce que los bienes compartidos, por ejemplo, como una unión de pareja, a pesar de que puedan tener 20 años juntos. Okay. Y la verdad que yo pienso que sí hace falta legislar para poder garantizar esos derechos. Okay. Porque al final sí es un trato diferenciado. Y no puede, en esa relación no puede haber un contrato que diga que los bienes, que si yo qué, aunque no se vea como que... Como un contrato comercial, como si fueran dos socios. Pero es que no son dos socios, son dos personas que se aman. Sí, yo y que conviven. Pero como la ley no lo estipula para salvaguardar... bueno, pero yo pienso que nosotros tenemos que avanzar como país hasta que la ley lo estipule. Tengo muchos amigos que tienen dominicanos los dos y que con dolor se van, por ejemplo, a casar a Colombia, o a España, o a Estados Unidos, porque en su propio país no se les reconoce ese derecho. Pero ese matrimonio no es reconocido en el país. No es reconocido en el país, pero pueden oficializarlo y en algunos países es reconocida esa unión. ¿Tú estás de acuerdo con la legalización de las drogas? No. A ver, yo pienso que hay que repensar la lucha contra las drogas, porque el modelo represivo ha demostrado fracasar. Y yo creo que tiene que haberse un modelo pensado como un problema de salud pública, del daño que hace a la persona que lo consume, sobre todo. Cierto. Y cómo se evita que las personas caigan en ese vicio tan dañino para la sociedad. Entonces yo pienso que ese consumo, o sea, criminalizar al que consume, yo no sé si es la mejor salida. Yo pienso que hay que criminalizar al que lo comercializa y vende. Sí, claro. A ese hay que criminalizarlo. Pero al que lo consume, que las leyes actuales también lo criminalizan, yo pienso que como un paciente. Y no como alguien que tiene que ir preso, sino como alguien que tiene que recibir atención médica. Y psicosocial, además. Entonces, esa es la visión que tengo. Muy bien. ¿Cómo se vota por José Horacio? En la casilla 29, señores, para que haya más buena política. Yo les quiero decir algo. Yo creo que yo tengo muchos proyectos de ley para el nuevo periodo. Me lo pueden encontrar en mi página web, www.josehoracior.com. Pero creo que mi principal aporte a la Cámara de Diputados es ser una voz independiente, a quien no le baja línea a la cúpula partidaria de ningún partido político y que defiende lo que cree que es justo para la ciudadanía, garantizando sus derechos. Y por eso me han visto defender el salario de los dominicanos con la aplicación del ajuste por inflación. Por eso me han visto defender a las familias dominicanas con la prohibición del matrimonio infantil, con la licencia de paternidad. Por eso me han visto defender las áreas protegidas. Logré que se modificara un contrato que comprometía más de 6 millones de áreas protegidas en el paisaje natural de Cabo Rojo en Pedernales. Oh, sí. Y eso fue un logro que nuestra voz hizo y fue escuchada por el presidente de la República, que envió una adenda al contrato que se había enviado que incluía esos 6 millones de metros cuadrados de área protegida. Entonces, ustedes tienen la garantía de que van a tener un diputado que es serio, que trabaja, que defiende a la ciudadanía y que es independiente. Y por eso les invito a votar en la casilla 29, posición número 5, casilla color marrón como la tierra fértil de la República Dominicana que tanto amamos, para estar bien representados y tener a alguien que defiende los intereses de la ciudadanía y que hace un buen trabajo dentro de la Cámara de Diputados, que es productivo y promueve un Congreso más eficiente a favor de los derechos del pueblo dominicano. Gracias, José Horacio. Señores, gracias. Hasta aquí. Politiqueando RD.